Buenas tardes a todos, a todas. Qué bueno verles en esta tarde para poder compartir un poquito de la palabra del Señor. ¿Está? Sí, todo bien. Los invito a leer en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 7. Vamos a hacer una pequeña lectura de la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo número 7. Gracias, Erwin. Dice así la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a continuar igual a través del 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hasta aquí la lectura de la palabra. En este pasaje que hemos leído, parte Pablo hablando de esta vida de tribulaciones que ha llevado a causa de ser un siervo de Jesucristo. Por ir predicando el mensaje del Señor, él enfrentó un cúmulo de injusticias, un cúmulo de agresiones, un cúmulo de acciones de aquellos que se oponían al mensaje, que lo despreciaban y que lo agredían. Estuvo encarcelado, hasta naufragó. A través de la palabra vemos todas estas circunstancias que Pablo fue viviendo y que realmente son bastante desmotivantes para cualquier persona. Sin embargo, en este relato no es la desmotivación aquello en lo que Pablo hace énfasis. Detengámonos un poquito en el versículo 14, donde dice que sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Por qué razón, aún viviendo estas circunstancias, Pablo no se desmotivaba? O Pablo permanecía siguiendo adelante con este ministerio al cual el Señor lo había llamado. Por fe. La fe fue la que lo impulsó a hablar. Fe en una persona concreta, que es Jesús. Y fe en un evento histórico concreto, como fue la resurrección al tercer día de ser
crucificado. ¿Vio Pablo al Señor resucitado, ser crucificado, resucitado? La verdad es que en esa época en que ocurrieron los eventos de la crucifixión y la muerte del Señor, Pablo estaba del otro lado. Pablo estaba del lado de los fariseos, de aquellos que habían llevado al Señor a la condenación, a la muerte, ¿no es cierto? Sin embargo, después de un tiempo, el Señor sale al encuentro de Pablo en este camino a Damasco, se le aparece, y desde ese momento él cambia de bando, podríamos decir, de un perseguidor de la iglesia, pasa a ser un predicador de este evangelio de las nuevas noticias. El Señor le salió al camino. Pablo reconoció ese error que había sido conspirar para asesinar a creyentes y creyó en cambio en ese Señor resucitado y glorificado. Fe en este evento histórico concreto, la resurrección. Y esa fe en este evento concreto de la resurrección le permitía también tener fe en un evento futuro que todavía no había ocurrido, pero que tenía la seguridad de su ocurrencia basado en esa resurrección que sí aconteció hace ya casi más de 2000 años. La fe en ese evento histórico, en ese evento futuro, que pasará de nuevo, le da una esperanza que lo hace reevaluar su vida, ¿no es cierto? Y evaluar su tiempo en la tierra de una manera distinta a lo que el mundo considera deseable. De tal forma, él podía soportar todas estas circunstancias con las que partió esta lectura, ¿no es cierto? Y de esto nosotros vamos a seguir hablando ahora, deteniéndonos en el versículo 18 acerca de estas cosas temporales, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Partamos entonces, ¿qué es esto temporal? ¿A qué se refiere este pasaje acerca de lo temporal? La respuesta corta, este cuerpo es temporal. Punto. Pero sigamos desarrollando un poco la idea. En el versículo 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nuestra morada terrestre, este tabernáculo, son términos que se refieren al cuerpo tangible que tenemos, que podemos tocar, que podemos a través de nuestros 5 sentidos percibir. Podemos ver, oler, gustar, qué sé yo. El tabernáculo es una palabra que es sinónimo de carpa. Ahora, la mayoría de nosotros cuando pensamos en carpa, pensamos en esta típica carpa de camping, que es bastante portátil, pero también bastante endeble. Y si miramos un poco el contexto bíblico, encontramos también la palabra tabernáculo, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando se referían al tabernáculo de reunión. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y atravesó el desierto, Dios les encargó hacer este tabernáculo de reunión, y en ese lugar que podríamos asemejar a una gran carpa, se desarrollaban las actividades propias del servicio de un templo. Es decir, había, ¿no es cierto?, un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo. Había un espacio donde se ofrecían sacrificios por los pecados. Había un lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia misma de Dios. Y en el fondo, en ese lugar se desarrollaba todo el servicio que en ese momento Dios había encargado al pueblo hacer. ¿Ya? En ese momento, la forma de poder estar en paz con Dios era que si tú hacías algo malo, pecabas, entregabas un sacrificio, y en vez de morir tú por esa cosa mala que habías hecho, la condena caía sobre esa víctima, y la sangre de esa víctima, que podía ser un cordero, un ave, etc., dependiendo muchas veces de la posición o las posibilidades de la persona, esa sangre de la víctima cubría aquel pecado y ya la persona que lo había cometido no debía morir. La justicia de Dios estaba satisfecha en base a esa víctima que se presentaba. Entonces, tenemos este tabernáculo de reunión. ¿Y por qué era una carpa y no era un edificio? Simplemente porque estaban atravesando un desierto, estaban peregrinando, estaban moviéndose de un lugar a otro, no habían llegado a un lugar definitivo. Si hubiesen hecho un templo en cada lugar donde ellos se ponían a acampar, habrían regado el desierto de muchas construcciones. Pero no era este el objetivo, sino que la carpa habla de un estado de peregrinaje. Y ese es un punto
importante, la carpa habla de un estado de peregrinaje, de que no ha llegado, así como el pueblo de Israel no había llegado aún al lugar que Dios les había indicado que debían llegar, así también nosotros en este cuerpo no hemos llegado al lugar que Dios había preparado para sus criaturas. Ya veremos eso más adelante. A veces cuando se habla de este versículo, se da, el que hemos visto en 2 Corintios 5:1, se da mucho énfasis a la fragilidad de una carpa. Pero la fragilidad, al ver un poco cómo se discurre el discurso, no parece ser el punto central, sino que ese punto principal parece ser la temporalidad. ¿Ya? Veníamos del 18 hablando, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto queda muy claro si cruzamos este versículo con lo que se señala, por ejemplo, en Hebreos 11, cuando se habla de Abraham en este discurso de los héroes de la fe, como se conoce, y que también en relación a la tierra prometida, dice Hebreos 11:8, lo voy a leer, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el 10 cierra porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham era un hombre rico. Dios le había dado muchas posesiones. No es que le faltara plata para construirse una buena casa, sino que él, viviendo por fe y yendo hacia donde Dios le indicaba, sabía que aunque estaba ya en la tierra prometida, en una posición geográfica adecuada, por decirlo de alguna manera, Dios no le había mandado establecerse en una ciudad de manera permanente. Estaba todavía en desarrollo esa promesa de darle una descendencia, y de eso se tratan varios capítulos, ¿no es cierto?, del Génesis, pero eso ya es otro tema. Abraham vivió en carpa entonces, no porque le faltara plata, sino porque esperaba que Dios hiciera manifiesto el cumplimiento de su promesa, la ciudad que tiene fundamentos. Y esa palabra fundamentos marca la diferencia entre una carpa y un edificio, entre algo temporal y algo permanente. Fundamento es sinónimo también de fundaciones o de cimientos. Y para hacer las fundaciones de cualquier construcción, lo que se hace es, en términos muy globales, es excavar la tierra, apisonas el fondo, pones una base bien firme, y arriba de eso recién, que ya está firme y nivelado, puedes ir levantando lo que sea que quieras levantar. Hay muchos tipos de fundación, pero eso es un esquema, lo básico. Excavas, apisonas, base sólida, levantas hacia arriba. Entonces, el edificio podríamos decir que es toda construcción levantada sobre fundamentos, sobre cimientos, sobre este tipo de base preparada y que está destinada a permanecer. Nosotros en nuestro lenguaje cotidiano hacemos, por ejemplo, la diferencia entre una casa y un edificio. Aunque esto en términos estrictos, técnicos, no es tal, porque edificio es, como les decía, toda construcción levantada sobre fundamentos, pensada para no moverse. Es un edificio, lo que tenemos ahí en la esquina de Paiscaví, una torre de 20 y tantos pisos, pero también es edificio, estas 3 casas que están en la esquina de Janequeo, casita de 2 pisos, muy doméstica. Edificio entonces es toda construcción levantada sobre fundamentos, pensada para no moverse, una construcción permanente, no una construcción temporal. Ahora bien, viviendo en este país sísmico, que todos conocemos, sabemos que bien, por muy sólida que sea, bien puede una construcción ser removida cuando la tierra salta y caer, o incluso muchas veces ni siquiera la acción de un terremoto, sino que el mismo progreso o los cambios que pueden haber determinan que una construcción se pierda. Pensemos, por ejemplo, en una categoría de edificio que es entre los más sólidos que puede haber, una cárcel. La cárcel está pensada para que personas no puedan salir de ella, por tanto debe ser absolutamente sólida, debe aguantar el maltrato o incluso gente que puede estar tratando de hacer túneles para salir de ese lugar. Cuando yo les nombro la dirección Chacabuco 70, ¿les suena algo conocido? Chacabuco 70. Por la numeración podrán presumir que es la primera cuadra de calle Chacabuco, llegando a Prat. Y en ese lugar estaba, hasta la construcción de la cárcel El Manzano, la cárcel de Concepción. ¿Qué hay ahí hoy en día? Un Unimark.
Incluso ese Unimark que se hizo a principios de los 90, cuando yo era chico, era uno de los más modernos de Concepción. Traía cosas importadas, traía cuestiones que no se veían en otros lugares, y era un lugar, pero así, top. Ahora, 30 años después de que ese supermercado estaba en funcionamiento, uno va a verlo y la verdad que no es tan top como uno lo vio en sus momentos de mayor esplendor. Todavía están los accesos cerrados por el estallido social, todo el entorno está medio destruido, las veredas hechas pedazos. La verdad que en apenas 30 años, que es un periodo muy corto de tiempo, ya muestra ese edificio una cierta obsolescencia, un cierto desgaste. El desgaste entonces es algo natural, y de lo que habla es de la temporalidad. Ni el edificio más sólido que nosotros podamos hacer en esta tierra puede permanecer para siempre. Todo se deteriora gradualmente, todo se diluye hasta desaparecer, y a veces sin dejar ninguna huella. Retomando el versículo, 2 Corintios 5:1. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Nuestro cuerpo actualmente se compara con una carpa, una construcción temporal, no con un edificio, una construcción permanente. ¿Qué pasa cuando nosotros invertimos esto y tratamos a esta construcción provisoria como si fuera permanente, como si fuera la única realidad? Una de las frases que siempre aparece en manifestaciones recientemente es mi cuerpo, mi territorio, o su versión más actualizada, mi cuerpo, mi territorio. Esa frase hay un reclamo implícito por el derecho a hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Si quieres, no sé, sexo desenfrenado, por ejemplo, puedes hacerlo perfectamente. Si una mujer, fruto de esto, queda embarazada y quiere abortar, por supuesto, puedes hacerlo, es tu territorio. Mi cuerpo, mi territorio, es una frase para decirle a todos, yo puedo hacer lo que quiera. No te metas con lo que yo quiero hacer. Si solo vemos esa dimensión material de nuestro ser, es decir, el cuerpo, podemos terminar construyendo nuestra identidad en base a los deseos de ese cuerpo. Llevarlo incluso a límites acaso extremos, como cuando una persona siente que nació en el cuerpo equivocado, que si es un hombre se está identificando como una mujer, o al revés, si es mujer se identifica en realidad con ser hombre. Un caso, por ejemplo, la actriz Ellen Page, ahora Elliot Page, que actuó en la película Inception, que si no la han visto es buena, donde un grupo de personas ocupan la tecnología para entrar en los sueños de las personas. Y el riesgo que corren al entrar en los sueños de la persona es que se diluye la línea entre lo que es la realidad y el sueño. Las personas terminan no sabiendo dónde están. Están viviendo su vida real, están todavía en un sueño, y eso trae, sin revelar el plot twist de la película, eso trae finalmente la autodestrucción. Pensar que tus sentidos y sentimientos son la realidad es finalmente un peligro. Que si solamente este cuerpo tangible lo vemos como un cuerpo permanente, terminaremos paradójicamente autodestruyéndolo. Hoy en día la sociedad te dice que debes seguir tus sentimientos, y por supuesto eso sería perfectamente sano si tus sentimientos fueran absolutamente virtuosos todo el tiempo, si tuvieras sentimientos puros. Sin embargo, basta vivir un poco en este mundo para darse cuenta que la verdad es que no vivimos en un lugar con gente de sentimientos muy puros, ¿no es cierto? De ser así, no estaríamos en la situación en la que estamos. Volvamos sobre lo que pasó a Pablo. Él vivió cantidad de injusticia por predicar este evangelio de salvación, que Cristo vino al mundo a reconciliarnos con Dios porque estábamos alejados de Dios. Y por amor a sus criaturas, Dios mismo se acercó a la tierra y vino a buscarnos, y con esa esperanza de vida eterna, nos invita a vivir en este plano terrenal una vida para Dios. Y al vivir en este plano temporal una vida para Dios, tenemos esa prueba, una muestra pequeña de lo que es la vida eterna. ¿Qué recibió a cambio de llevar este mensaje a Pablo? Burla, palos, latigazos, cárcel. Personas guiadas por sus propios deseos, llevadas a cometer injusticia, producto de obedecer a esos deseos. Por ejemplo, a través de la palabra encontramos varios casos.
Pablo que en Éfeso los comerciantes de estatuillas de un ídolo lo agredieron porque obviamente le estaba arruinando el negocio de estar predicando sobre el único Dios verdadero. Terrible. En otro lugar, por ejemplo en Atenas, los filósofos lo escucharon hasta cierto nivel, pero ellos en realidad no querían escuchar algo que cambiara su vida, sino que les interesaba escuchar algo nuevo, que los mantuviera intelectualmente estimulados, pero en ninguna forma algo que cambiara su existencia. Y por supuesto los judíos que tenían una cierta posición social elevada y que la predicación de Cristo amenazaba esa posición. Pablo mismo, como decíamos al comienzo, él racionalizó de tal forma su deseo de agradar a Dios que llegó a ser cómplice de asesinatos, pensando que estaba agradando a Dios. Así de peligroso es seguir nuestros propios deseos, incluso si son deseos que parecen ser muy buenos o legítimos, como era en el caso de Pablo, el deseo de agradar a Dios, que lo llevó a una acción injusta que era matar a aquellos que seguían a Cristo. Eso fue algo que Pablo vivió en otro tiempo. ¿Por qué somos así? ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué esos sentimientos o esos deseos acerca de una realidad o sobre nuestra realidad tangible nos llevan a cometer esa clase de cosas y generar un mundo que no parece ser algo deseable, sino que está lleno de injusticia y que provoca, ¿cierto?, un malestar por el pecado? El pecado entró al mundo cuando el primer hombre desobedeció el mandato de Dios, cuando Adán desobedeció a ese Dios que mandó no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese día iban a morir. El hombre lo hizo de todas formas. Guiado por sus sentidos, vio que era algo deseable, ¿no es cierto? Un fruto deseable, y por supuesto que ese conocimiento era algo también que parecía bueno tener. Por esa acción o esa escena entró el pecado al mundo, y esa misma actitud de Adán y Eva al origen se repite también en cada uno de nosotros. Ese es finalmente el pecado, que escuchando las palabras que Dios dice, preferimos escuchar con mayor atención a nuestros sentidos, o a nuestros sentimientos, o a nuestros deseos, por sobre lo que Dios nos está indicando que es lo bueno, lo justo, lo correcto. La Biblia enseña que todos hemos caído, que todos hemos pecado, y que en consecuencia, si no escuchamos a Dios, Dios debe hacer lo mismo que hizo allá en ese momento en el huerto: establecer una distancia entre el ser humano y Él, alejarse. Si el ser humano elige alejarse de Dios, Dios establece esa distancia, la confirma y la hace infranqueable. Sin embargo, como mencionamos al comienzo, hubo un evento histórico en el pasado en que Dios quiso reconciliarse con sus criaturas, reconciliarse con el ser humano, y envió a su Hijo a vivir una vida perfecta, y al hacerlo estuvo en condiciones de Él mismo ser el sacrificio. Ya no ocurre esto mismo que les comentaba que ocurría en el tabernáculo de reunión, en que una víctima debía con su sangre cubrir el pecado de una persona y así establecer una tregua, sino que acá Cristo, al vivir una vida perfecta, es capaz de quitar ese pecado. Ya no solamente cubrirlo como una señal transitoria, sino que absolutamente quitarlo, estableciendo, por supuesto, un nuevo fundamento, que es esta verdad de que Cristo resucitó y que en su resurrección nosotros podemos tener vida eterna. Ahora, por supuesto, se abre esa perspectiva de una vida eterna con Dios, de una casa con unos fundamentos que ningún terremoto, que ningún socavón, aludiendo a noticias recientes, puede debilitar, que nada puede poner en riesgo. Todo aquel que cree en ese sacrificio del Señor tiene una vida eterna, ha pasado de muerte a luz. El pecado que estaba en él es quitado. ¿Qué es ahora entonces? Eso era lo temporal. Primer punto. ¿Qué es lo eterno entonces? La respuesta corta: el cuerpo glorificado. Y aunque no hemos visto un cuerpo glorificado, el Espíritu Santo
que habita en cada creyente al ir transformándonos y haciéndonos un poquito más semejantes al Señor, cada día nos ofrece una muestra, nos ofrece una pequeña saboreada de cómo es esa eternidad. Y esa esperanza nos permite sobrellevar las injusticias de vivir en un mundo caído. Confiamos, como dice el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Siempre habrá sufrimiento en esta vida, eso está garantizado por el pecado. Pero la amargura es opcional. Así que nosotros debemos combatir ese desánimo con la esperanza de que vendrá este mundo ordenado. Y la gracia de esa esperanza es que comienza a manifestarse desde ya. Eso significa que aun si las circunstancias materiales no cambian, es factible, es posible tener una mirada que vea más allá de lo inmediato y poder vivir en este mundo injusto a través de esa esperanza. El Espíritu Santo nos sostiene este cuerpo temporal, nos va transformando y como resultado último nos transformará en un cuerpo glorificado, una vida eterna con el Señor. ¿Tú crees esto o solo ves la realidad temporal, visible? La realidad que te ofrecen tus 5 sentidos y nada más. Esta sección del capítulo 5 termina en el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo bueno? Creer a Dios, creer en este plan de reconciliación del que hemos hablado, creer en la posibilidad de salvación que Jesús abrió al morir en la cruz, y que esa posibilidad es tuya si tú la tomas y si tú la aceptas. ¿Qué es lo malo? Creer que este mundo es la única realidad que existe, que mis sentimientos, que mis deseos son la mejor guía para andar por la vida. Eso es lo malo. ¿Quieres vivir entonces en una casa hecha por Dios o quieres vivir una vida eterna lejos de Él? La decisión, por supuesto, es tuya. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos que hemos podido pasar en torno a tu palabra. Te agradecemos, Padre, que tú hayas querido reconciliarnos contigo. Tú nos viste caer y en vez de despreciarnos, nos viniste a rescatar. Enviaste a tu Hijo para que muriera por nosotros y en Él tenemos vida. Gracias te damos, Padre, por esta vida. Y te rogamos que cada uno también de los que está en esta sala pueda tener esa vida. Obra tú, Padre Santo, en cada corazón. Te agradecemos, Padre, también por los alimentos que vamos a recibir y queremos quedar en tus manos en todo momento. Ya nos te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.